Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Continuamos nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, el Cordero Vencedor. Y estamos en una sección supremamente llamativa, interesante, que tiene que ver con la primera de las 3 series de 7 que abren la nueva sección del libro de Apocalipsis. Es una sección de los 7 sellos, luego vendrán las 7 trompetas y después las 7 copas de la ira. Y eso va a abarcar hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Así que preparémonos porque tenemos un buen tiempo a partir de este capítulo 6 de estudio. Y los versículos que nos corresponden hoy son el 3 y el 4, que dice así: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que en cualquier escenario político, una de las propuestas o de los deseos naturales que tiene cualquier gobernante y cualquier nación es la procura de la paz. Y que ese es uno de los discursos comunes en cualquier nación. Cualquier gobernante que aspira o que está en un cargo público, él está diciendo: yo les voy a asegurar que les voy a dar la paz. Y se hacen muchos acuerdos, se firman muchos documentos, se hacen muchas manifestaciones en procura de la paz. Y es muy interesante porque eso no es una realidad moderna de nuestros gobiernos, sino que es una realidad antigua. Todo gobernante quiere la paz. Toda nación procura la paz. Todos nosotros como ciudadanos queremos vivir en una nación en paz. No obstante, lo que nosotros vamos a ver en este sello que se va a desatar en el capítulo 6 de Apocalipsis, nos va a hablar de todo lo contrario a la paz. Y nosotros también sabemos por experiencia, especialmente en nuestra nación, que aunque se habla de paz, no hay paz. Que aunque se habla de tranquilidad y de bienestar, no lo hay. Nosotros hemos sido testigos a lo largo de muchas generaciones que los gobiernos que han pasado siempre han procurado la paz y se han hecho acuerdos, se han hecho diálogos, se han hecho manifestaciones, pero nuestra nación es una nación muy violenta. Es una nación en guerra, en una guerra interna. Hay muchos escenarios y muchos actores de guerra, y nosotros vivimos en una sociedad que no vive en paz. Entonces pareciera que es una contradicción. Promovemos la paz, pero vivimos en guerra. Promovemos la tranquilidad y el bienestar, pero hay violencia. Eso no es a causa de un gobierno, no es a causa de un grupo al margen, es a causa del corazón nuestro. El corazón humano es un corazón lleno de violencia y lleno de guerra, y que siempre está más bien en lugar de la paz promoviendo la muerte y promoviendo la destrucción. Por eso el tema de nuestra enseñanza hoy es una pregunta: ¿guerra o persecución? Y yo quiero que hablemos de esos dos términos en esta mañana basados en los textos bíblicos. ¿Qué es lo que nos va a enseñar este segundo sello? ¿Que hay guerra o que hay persecución? Porque son dos cosas diferentes. Cuando nosotros introducimos la serie de los 7 sellos, son muchísimos los argumentos que vamos a encontrar en diversas teologías, en diversos movimientos cristianos protestantes, que nos van a decir que el capítulo 6 es la apertura del gobierno del anticristo. Es decir, que los primeros 5 capítulos es el gobierno de Cristo, y que a partir del capítulo 6 es el gobierno del anticristo. Eso es lo que vamos a encontrar en muchos documentos, en libros, en internet, cuando investigamos. ¿Qué representan estos 7 sellos y estos jinetes? Y la mayoría van a decir: representan el poder del anticristo. Y yo quiero que nosotros pensemos que estos 4 jinetes iniciales, estos 7 sellos, no representan el poder del anticristo, sino que representan el poder de Cristo. Y vamos a estudiarlo y vamos a descubrir por qué. Cuando ustedes abren el libro de Apocalipsis, en su primera línea, ¿qué es lo que dice? La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito central de Apocalipsis? Revelar a Jesucristo.
¿Tiene sentido que lo revele en los primeros 5 capítulos y luego del 6 al 19 revele al anticristo? No tendría sentido. Entonces no pudiera ser ese el tema central del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el contenido del capítulo primero de Apocalipsis? La descripción de Jesucristo. Con mucho lujo de detalles describe su carácter, describe su poder y su accionar. ¿Qué describe el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis con relación a la iglesia? La iglesia caminando en medio de persecuciones y adversidades, pero ¿quién gobierna la iglesia? Jesucristo. Capítulo 1, 2 y 3, ¿de quién habla? De Cristo. Capítulo 4 y 5, ¿de quién habla? De Jesucristo, que está siendo adorado en el cielo, ¿cierto? Por los ángeles, por los 24 ancianos, por los 4 seres vivientes y por la iglesia en general siendo adorado. Entonces los primeros 5 capítulos, ¿de quién habla? De Jesucristo. Entonces, ¿qué nos hace pensar que el capítulo 6 no hable de Cristo? ¿Sí me hago entender? Por sentido lógico, por principio hermenéutico, por orden gramatical, el capítulo 6 no va a hablar del anticristo. El capítulo 6 va a hablar de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Y las 3 series que vienen a partir de ahora van a hablar ¿de quién? De Cristo. ¿De qué nos va a hablar los 7 sellos? Del gobierno absoluto que tiene Dios a través de Cristo Jesús en la creación y en la redención. Él gobierna de manera absoluta y soberana. ¿Qué nos van a hablar luego? Las 7 trompetas. Que Dios de manera extraordinaria a través del Evangelio llama o convoca al mundo entero de manera general, pero de manera eficaz a los creyentes para que crean al Evangelio y se arrepientan. ¿Y de qué nos van a hablar las 7 copas de la ira? Que como el pueblo en su gran mayoría o la humanidad en su mayoría no acepta o no responde asertivamente al mensaje del arrepentimiento, entonces ¿qué va a venir sobre la humanidad? Juicio y destrucción. Entonces los 7 sellos, el gobierno soberano de Dios. Las 7 trompetas, el mensaje del Evangelio llamando al arrepentimiento, y las 7 copas, la ira de Dios sobre la humanidad no arrepentida o sobre los impíos. Entonces, en conclusión, ¿de quién habla Apocalipsis? De Jesucristo. Por supuesto, van a haber fuerzas opositoras, va a haber antagonistas al mensaje, se va a levantar más adelante el falso profeta, la gran ramera y el anticristo, pero no es el tema central del libro de Apocalipsis. El tema central del libro de Apocalipsis es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Cordero victorioso. Y quiero que estemos totalmente convencidos de esa verdad para que podamos estudiar este texto bíblico. El versículo 1 y 2 del capítulo 6, donde se desata el primer sello, nos dice que se escuchó una gran voz como de trueno y que hubo un caballo blanco que aparece con un jinete y que ese jinete sale venciendo y para vencer. ¿Qué les viene a la mente a ustedes ese primer jinete que aparece en un caballo blanco? Jesucristo. Jesucristo viene en el capítulo 19 en un caballo blanco como rey victorioso y como juez universal. Y dice que sale venciendo y para vencer. ¿Quién es el único que ha vencido y vencerá por siempre? Jesucristo. Entonces, el primer sello que nos muestra la apertura de la historia y el gobierno soberano y absoluto de Jesucristo sobre 2 aspectos de la historia, sobre la creación y sobre la redención. Recordemos que hemos estado hablando que hay 2 oficios que Cristo va a cumplir en toda la historia de la humanidad: creación y redención. Entonces, el primer sello nos dice que Jesucristo gobierna de manera absoluta, que Él es victorioso, que Él es rey, que Él es salvador y soberano sobre la humanidad en la creación y en la redención. Versículo 3 y 4, que es el que nos corresponde hoy. Cuando abrió el segundo sello, ¿quién está abriendo los sellos? Versículo 1, ¿qué dice? Vi cuando el Cordero abrió. Recordemos que en el capítulo anterior dice que había uno semejante al Cordero, pero aquí ya no dice que era semejante. Dice, vi cuando el Cordero. Sí, ya no es un símil, ya no es una comparación, sino que es una verdad objetiva que no se puede contradecir. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, es decir, cuando el Cordero de Dios
es decir, Jesucristo, abre el segundo sello. Juan el apóstol, que está presenciando la visión, oyó al segundo ser viviente que decía. Muy bien, nos vamos a detener un poco acá. Recordemos que en el capítulo 4 se describe que en el cielo hay un trono y en el trono hay uno semejante al Hijo del Hombre, que es Jesucristo, pero que hay como una representación en el trono a través de 4 seres vivientes. ¿Recuerdan eso? Ya lo estudiamos. 4 seres vivientes. Y nosotros hemos dicho, y tenemos que repetirlo nuevamente, que muchas personas dicen que estos 4 seres vivientes son 4 representantes de la creación, o 4 tipos de animales. Otros dicen que son los 4 puntos cardinales, u otros dicen que son una especie de ángeles de una élite superior. Y otros un poco más perdidos en la historia, dicen que estos son los 4 elementos del zodiaco. ¿Qué representan estos 4 seres vivientes? Ninguna de las anteriores. Estos 4 seres vivientes representan a Cristo y 4 aspectos a través de los cuales nos ha llegado el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo se nos presenta o nos muestra a Jesucristo como Rey, a Jesucristo como siervo, a Jesucristo como Hijo de Dios y a Jesucristo como Hijo del Hombre. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas nos van a presentar 4 aspectos diferentes de Jesucristo el Cordero Vencedor. Entonces, estos 4 seres vivientes, ¿a quién representan? A Jesucristo y el Evangelio que nos ha llegado a nosotros por gracia para que nosotros entendamos la obra de la redención. Vamos a ver, el primer ser viviente era semejante a un león. ¿Recuerdan? Ese fue el sello del domingo pasado. El segundo ser viviente era semejante, capítulo 4 de Apocalipsis, recapitulemos, a un becerro. Era semejante a un becerro. Y recuerden que nosotros pudimos asociar ese segundo ser viviente con la descripción que hace el evangelista Marcos, diciendo que Jesucristo es el siervo que se entrega sacrificialmente por nuestros pecados. Entonces, ¿de quién nos habla Marcos? De Jesucristo entregado vicariamente para el perdón de nuestros pecados, como un becerro. Y recordemos que los becerros en el pensamiento bíblico, en la cultura hebrea, tienen un valor muy, pero muy importante. Están asociados con la expiación, están asociados con el derramamiento de sangre y están asociados con los sacrificios que los sacerdotes oficiaban en el templo. Los sacerdotes oficiaban sacrificios de becerros, de corderos y de machos cabríos para expiar el pecado del pueblo. Entonces, nuevamente, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. ¿Cuál es el segundo ser viviente? El que es semejante a un becerro. Ese segundo ser viviente, semejante a un becerro, ¿a quién representa? A Jesucristo, que se entrega como cordero sacrificial para el perdón de los pecados de su pueblo. ¿No les parece eso maravilloso? El primer ser viviente representa a Jesucristo, que es Rey absoluto y que va en un caballo blanco como Rey victorioso, venciendo y para vencer. El segundo sello representa a Jesucristo como cordero que se entrega voluntariamente por nosotros. Dice, oí al segundo ser viviente que decía, es decir, oí al que es semejante a un becerro, ¿sí? Que representa a Cristo y que representa su palabra y que representa la obra perfecta de la cruz. Ahora, más adelante nos va a decir que ese caballo era de color rojo. Y recuerden que como esta es una visión llena de metáforas, llena de símbolos, y tiene un valor también el color y los números, entonces cuando dice allí que el caballo era rojo, ¿qué puede simbolizar el color rojo en la escritura? La sangre derramada. ¿La sangre derramada de quién? Del becerro. ¿Sí me hago entender? Tenemos 2 alusiones al sacrificio. La primera alusión es que el segundo ser viviente semejante a un becerro de sacrificio, y la segunda alusión es al caballo rojo o bermejo que representa sangre, que representa sacrificio.
Entonces dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo rojo, diferente al caballo blanco del primer sello. Es muy interesante lo que nosotros vamos a notar aquí, porque lo que nos va a enseñar aquí este segundo sello es que antes que el hombre pecara y antes que el hombre obrara en contra de Dios y viniera como consecuencia la muerte, la guerra y la persecución, antes de eso, de manera soberana ya se había mostrado las disposiciones del pacto de Dios. Y una forma como se muestra la disposición pactual es a través de Jesucristo. Son muchos los que piensan que este sello se va a desatar al final de los tiempos. Es decir, para muchos este sello nunca se ha desatado. Y estamos esperando cuando venga lo que ellos llaman la gran tribulación o el rapto u otras cosas que muchos de ellos creen, especialmente los premilenialistas. Nosotros no creemos eso. Pero hay otros que dicen, no, este segundo sello se desató después de la ascensión de Cristo. Es decir, en la época en que Juan estaba escribiendo para las iglesias del primer siglo. Yo quiero atreverme un poco a pensar que este sello no se desató después de la ascensión de Cristo, ni se va a desatar en el futuro, sino que este sello ya fue desatado en el momento en que comienza la historia de la redención. ¿Desde cuándo Jesucristo es rey? ¿Cuando resucitó? ¿O Él es rey eterno y para siempre? Muy bien. ¿Desde cuándo Jesucristo vence? ¿Desde que Él venció la muerte y venció a Satanás en la cruz? ¿O desde la eternidad? ¿Desde cuándo Él se presenta a su pueblo como el Salvador? ¿Cuando fue exhibido en la cruz? ¿O desde el comienzo de la historia? Muy bien, si ese es el entendimiento, el primer sello lo que describe es que antes de decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Jesucristo se presenta en la historia diciendo, yo soy el Rey absoluto, el creador y gobernador, y el que les voy a mostrar la historia de la humanidad y la historia de la redención. ¿Me hago entender? Muy bien. Segundo sello. Muchos de nosotros pensamos que la muerte es simplemente una consecuencia del pecado. Muchos de nosotros pensamos que la sangre es una consecuencia tácita de la desobediencia del hombre. Es decir, si el hombre no hubiera desobedecido, no hubiera habido muerte. Eso es lo que nosotros creemos. No obstante, cuando vamos a la Escritura dice que el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ¿quién dispuso la muerte? Dios. Ahora, si vamos a Génesis, capítulo 2, el Señor le dice a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de uno no deben comer porque el día que de él coman ciertamente morirán. Es decir, Dios da una sentencia anticipada y esa sentencia anticipada es la muerte. Entonces, si bien es cierto, la muerte es una consecuencia propia del pecado, estaba determinada por Dios como parte del propósito eterno y soberano de nuestro Señor. Pero no solo estaba dispuesta la muerte del hombre por el pecado, sino que estaba prevista de manera soberana y perfecta en el decreto eterno de Dios la muerte del becerro, es decir, la muerte del cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es una de las verdades más extraordinarias que nosotros podamos encontrar en la Escritura. Es decir, este segundo sello no es un sello futuro, no es un sello histórico en el desarrollo de la humillación y la exaltación de Cristo, sino que este segundo sello es el comienzo de la historia. Recuerden que se corre el telón, y cuando se corre el telón para contarnos la historia, lo primero que nos dice es que Dios creó el mundo. Pero en el momento en que Él lo crea ¿por qué? Porque Él es Rey, porque Él es Dios y porque Él es Salvador. Pero en el momento en que la historia se abre, en el preámbulo de la historia, ¿qué es una de las verdades principales que se nos van a enseñar? Que Jesucristo es Redentor.
Mire, es una de las cosas más maravillosas que podamos entender, especialmente los que creemos en la doctrina del pacto. Porque la mayoría de personas cuando leen la Biblia encuentran a Jesucristo solamente en Mateo capítulo 1. No logran ver a Cristo en 4000 años de historia en el Antiguo Testamento. Muchos dicen, Antiguo Testamento, historia hebrea. Nuevo Testamento, vemos a Cristo. Entonces, si yo les dijera a ustedes, ¿dónde está Cristo en la Biblia? Es probable que ustedes me digan Mateo capítulo 1. Si decimos eso, no hemos entendido la Escritura. Porque ¿dónde aparece Cristo por primera vez en la Biblia? Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios. ¿Y qué va a decir Colosenses? ¿Quién es el creador? Jesucristo es creador. ¿Qué va a decir Juan capítulo 1? En el principio era el verbo. Es decir, ¿dónde aparece Cristo en la historia bíblica? En el primer texto de la Escritura. ¿Y cómo aparece Él? Como creador y como redentor. Entonces el segundo sello tiene que ver con la apertura de la historia que nosotros tenemos compendiada en la palabra. Recordemos que el sello es de un documento escrito que hemos dicho en otras oportunidades que son las disposiciones del pacto. Cuando se abre ese segundo sello, ¿qué es lo que nosotros vemos? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque quien lo abre es el segundo ser viviente y el caballo, que implica autoridad, implica dominio, es un caballo de color rojo que representa la sangre del Cordero. Muchos van a decir lo siguiente: si el hombre no hubiera pecado, Jesucristo no hubiera venido. Es decir, fue el hombre por el pecado el que ocasionó la obra de la redención. ¿Eso es cierto? No. Jesucristo estaba dispuesto desde la eternidad y Él es redentor eterno. Es decir, Jesucristo no viene a causa del pecado nuestro. Jesucristo viene porque hace parte del decreto soberano de Dios y porque debía ser así. Toda la historia está contada porque ese es el plan soberano de la revelación. Entonces, si nosotros decimos, el Señor se revela como redentor solo porque el hombre pecó, estamos diciendo que Dios no es soberano y que el plan de la redención no estaba dispuesto. Entonces, el segundo sello que nos va a mostrar, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Nos va a mostrar que Jesucristo estaba dispuesto desde la eternidad para ser entregado como cordero inmolado a favor de los redimidos. ¿Qué es el becerro dispuesto? Cuando habla de un caballo nos habla de la autoridad, ¿sí? Es decir, Él ejerce autoridad como redentor. Y Él se presenta como redentor autoritativo a favor de los creyentes. Él es el becerro voluntario que se entrega para expiar los pecados de su pueblo y significa su fortaleza, su tenacidad, su provisión perfecta para expiar los pecados. Mateo capítulo 5, 10 y 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos en el Señor. Isaías capítulo 48, versículo 22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces, en primer lugar, para nosotros poder entender el tema de la guerra o de la persecución, tenemos que entender que el autor es Jesucristo, que se presenta aquí como un becerro. El texto continúa diciendo: y al que lo montaba, es decir, al jinete de ese caballo, se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Se le dio una gran espada. Miren lo interesante de ese texto. Nosotros casi siempre decimos es que si el hombre no hubiera pecado no habrían consecuencias. Sin embargo, nosotros pensamos que la muerte y la violencia es simplemente una consecuencia del pecado, pero no logramos pensar que la muerte y la violencia también hace parte del decreto de Dios. Es decir, ¿quién tiene autoridad y potestad sobre la muerte? No es el hombre. El hombre no pudiera decir, bueno, vamos a dejar de ser violentos o vamos a dejar de matar.
Se pueden firmar acuerdos y la gente se puede desmovilizar y pueden entregar sus armas. ¿Y eso garantiza la paz? Muchas personas al margen de la ley pueden hacer amnistía o indultos y entregar sus armas y firmar acuerdos y comprometerse en estar en paz. Yo les pregunto, ¿eso significa que no habrá más guerra en nuestro país? ¿Desde cuándo hay guerra en la tierra? Desde el principio, porque hace parte de una disposición de Dios que viene como consecuencia del pecado, pero que no descansa esa resolución en el hombre o esa disposición en el hombre, sino que viene por decreto. ¿Qué dice el versículo? Se le dio poder. ¿A quién se le dio poder? ¿Al hombre? No, al jinete de ese caballo. ¿Y quién representa ese jinete de ese caballo? Al Señor Jesucristo. El caballo representa a Jesucristo, el color representa a Jesucristo y el jinete representa a Jesucristo, que tiene autoridad y poder ¿sobre qué? Sobre la muerte, sobre la vida. ¿Quién es el único que puede quitar la vida o darla? Pues es nuestro Dios, no es el hombre. Entonces, ¿quién es el que ejerce poder para quitar de la tierra la paz? Es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. No es el hombre. Los gobiernos pueden hacer muchas manifestaciones, con pañuelos blancos, con velas, marchas, muchos acuerdos. Y muchos de ellos son loables, son necesarios en una sociedad, pero eso no garantiza la paz. Porque ¿quién es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte? ¿Quién es el que tiene la espada en la mano para dar vida o dar muerte? Es el Señor Jesucristo. Es el que tiene el designio y Él ha decretado en la Escritura que no va a haber paz. Entonces no soñemos con que va a haber paz en la tierra. Esa es una ilusión. Ese es un deseo bueno, pero no es una verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es la verdad que va a permanecer en la tierra? La violencia, la guerra, va a haber muerte. Siempre va a haber muerte. ¿Cuál es la primer muerte que la Biblia registra? Génesis capítulo 3. Cuando Dios tiene que matar unos animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. La primera muerte, ¿quién la ejecutó? Dios mismo. La primera muerte no la ejecuta el hombre. La primera muerte viene como provisión de Dios para dar esperanza al hombre en medio de su condición caída y para decirle, no importa todas las realidades del pecado, yo soy soberano sobre la vida, soberano sobre la muerte, y yo soy la provisión o la sustitución para que ustedes tengan esperanza. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo segundo que yo quiero que nosotros miremos en esta parte, además del becerro que representa a Cristo, es que dice en el texto que se le dio poder para quitar de la tierra la paz y se le dio una gran espada. El primer ser viviente tenía una espada pequeña, un arco, ¿cierto? Sin flechas. Pero este segundo ser viviente o segundo sello está representado con una gran espada, que es una espada para enfrentarse hombre a hombre y para combate. Es una espada muy interesante de combate, de guerra, de violencia. ¿Quién tiene esa espada en su cintura o en su mano? Nuestro Dios. Es el que tiene autoridad, es el que vence. Ahora, ¿qué es lo que nos representa este segundo sello? Este segundo sello no solamente nos representa el poder de Cristo sobre la vida y sobre su pueblo de manera soberana, sino que nos representa también que el Evangelio va a sufrir oposición. Dijimos que el primer sello representa a Cristo y el Evangelio, que es soberano. El segundo sello nos representa que el Evangelio va a sufrir oposición. ¿Desde cuándo el Evangelio sufre oposición? Génesis 3. ¿Qué le dice el Señor a Adán y Eva? Hay una norma moral, hay una norma espiritual y ustedes la tienen que respetar. ¿Y qué hicieron ellos? La transgredieron, la violaron. Cuando uno lee Génesis 3, todo el discurso de la serpiente con Eva
Es un discurso espiritual. Con que Dios os ha dicho, es un discurso espiritual, no es un discurso filosófico, no es un discurso académico simplemente, es un discurso muy profundo que tiene que ver con la adoración y con la sujeción y con la obediencia a unas disposiciones celestiales. ¿Qué es lo que hace Adán y Eva en ese primer argumento espiritual? Toman la opción deliberada de rebelarse en contra de Dios. Sí, Dios os ha dicho, pero Dios sabe que el día que de él comiere, serán abiertos sus ojos y serán sabios y serán poderosos y tendrán fama y fortuna. Y Adán y Eva desobedecieron. Y a partir del primer acto de desobediencia de ese hombre creado para la gloria de Dios, lo que se muestra es que el Evangelio sufrirá oposición. La primer herejía que nosotros encontramos argumentada en la Escritura está en Génesis 3. Ahí surgen las herejías, surgen las desviaciones de la fe, surgen los argumentos contrarios a la verdad, contrarios a la luz y contrarios a Cristo. Y eso significa que el que predique el Evangelio va a sufrir oposición. Eso no se anuncia en las bienaventuranzas en Mateo 5. En Mateo 5 se ratifica que los que prediquen el Evangelio sufrirán persecución. Pero ¿desde cuándo el Evangelio sufre oposición? Desde Génesis 3. Desde los primeros padres hay oposición al Evangelio. ¿Y qué trae la oposición al Evangelio como consecuencia natural? La espada. ¿Cómo se mató a los mártires por la fe? La espada. Es un arma de combate, es un arma de guerra, es un arma de persecución para mostrar que hay enemigos de la fe. Entonces, la primera espada que se levanta aquí es una espada no de guerra simplemente para la humanidad, sino que es una espada para mostrar que hay conflicto. Hay conflicto. Ese conflicto viene, por supuesto, por el pecado, pero como una acción de rebeldía a la verdad del Evangelio. Y como hay rebeldía al Evangelio, tiene que haber espada. Porque la espada lo que nos muestra es, hay un conflicto, pero ese conflicto va a ser ganado. ¿Quién es el ganador de ese conflicto? En ese conflicto, en esa confrontación, Jesucristo. Es decir, así como Él es soberano sobre la creación, el conflicto con relación al Evangelio va a ser ganado por Jesucristo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién está en el caballo? Muy bien, va a haber sangre, va a haber dolor, pero aunque haya sangre, aunque haya dolor y haya muerte, hay un único vencedor, que desde el momento de la apertura de la historia nos muestra que Él es vencedor. ¿Por qué es vencedor? Porque está en un caballo de victoria, pero también porque tiene una espada de combate y Él va a derrotar todo el pecado y todos los que se levantan en contra del Evangelio. No va a haber ningún opositor a lo largo de la historia de la humanidad que no sea derrotado por quien tiene la espada y por quien tiene el poder, es decir, por Jesucristo. Pero es muy importante porque ese sello nos muestra desde el preámbulo de la historia que va a haber enemigos del Evangelio, que va a haber falsos maestros y que va a haber falsos cristos que se levantarán contra la obra del Señor. Lucas 22, 49 al 53 dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Quién dice eso? Jesucristo. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Quién dice eso? Dios.
dice, yo no he venido para traer paz, he venido para traer guerra. ¿Por qué viene la guerra y la persecución? Como consecuencia del pecado, porque hay enemigos del Evangelio, pero el Señor va a prevalecer. Él tiene la espada y Él va a prevalecer en medio de la confrontación que se levanta contra el Evangelio. En Isaías 63, 1 y 2 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y sus ropas como del que ha pisado un lagar? ¿Por qué es rojo el vestido del Señor Jesús? Porque nos muestra la sangre que tiene que derramar para el perdón de nuestros pecados. Y luego nosotros vamos a encontrar otro texto en Apocalipsis 19, 3, 6, 5. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Dice que los vestidos del Señor Jesús en esta descripción son teñidos de rojo. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Que si Él no se presenta con esta disposición pactual como cordero entregado al sacrificio, nosotros no tenemos esperanza. Nosotros quisiéramos ver a nuestro Redentor con vestidos blancos resplandecientes, pero es necesario verlo teñido de sangre, porque cuando lo vemos teñido de sangre, nosotros tenemos esperanza. Cuando vemos este segundo sello que se desata y dice que este caballo es rojo y que se escuche la voz del segundo ser viviente, que es un becerro sacrificial, ¿saben qué viene a nuestro corazón como creyentes? Esperanza. Somos pecadores, pero Jesucristo es el Cordero sacrificial. Es el Cordero perfecto, es el Cordero inmolado que entregó su sangre para que los pecados de su pueblo sean derramados, sean absueltos o sean perdonados. Y el texto continúa diciendo, y que se matasen unos a otros. Esto parece ser bastante cruel para aquel que no entiende el Evangelio. ¿Cómo así que Dios determinó que la gente se mate? Eso sería un absurdo para muchos. Sería un contrasentido. ¿Cómo así que Dios desde el comienzo de la historia dijo, los voy a crear, pero yo tengo una espada acá y voy a decretar que se maten entre ellos? Uno dice, no entiendo esa parte. ¿Cómo así? Luego Dios no es Dios de paz. Luego Dios no es el Dios de la vida. Por supuesto que es el Dios de la vida, pero tiene poder sobre la muerte. Él no solo es el Dios de la vida, es el Dios de la muerte. Él no solo es el Dios de la paz, también es el Dios de la guerra. Él es todo. Él gobierna todo porque Él es soberano. Este segundo sello dice, y que se matasen los unos a los otros. La idea sería como que nosotros tenemos varios hijos y nuestros hijos les decimos, mire, ¿sabe qué? Acá está el cuchillo o está esta arma, mire a ver, defiéndanse como puedan. Esa es la idea. ¿Cómo así que Dios permite que las familias o los hogares vivan, pero que se maten unos a otros? Hermanos queridos, cuando nosotros vemos las noticias, la mayoría de muertos que hay, por lo menos en nuestra nación, no es producto de la guerra que tenemos. No es producto de las insurgencias, o no es producto de ataques de los ejércitos oficiales. La mayoría de muertes, ¿a qué obedecen? A actos de violencia intrafamiliar, a situaciones de riñas callejeras, a peleas entre amigos, entre vecinos. Y nosotros tenemos un dicho común que posiblemente es muy real, nos parece un poco jocoso, y es: no traiga machete, que aquí le damos. Todos andamos armados,
¿sí? Nosotros si pudiéramos matar a las otras personas que se nos ponen en el camino, los mataríamos. Pero muchos no los matamos porque sabemos que hay cámaras o porque nos vamos para la cárcel. Pero hay otros que logran vencer esos obstáculos y se matan entre sí. Ustedes pueden ver en las noticias, muchos hombres matan a las esposas, pero muchas mujeres también matan a los maridos y los padres matan a los hijos. De eso están llenas las noticias. Y uno dice, ¿cómo puede suceder eso? Y no solo los matan, los torturan. ¿No han visto noticias de cómo torturan personas? ¿Cómo los desmembran? ¿Cómo tratan de ocultar un crimen? ¿Por qué el hombre hace eso? Porque el hombre está sin Dios. Esa es una razón. Pero esto no es lo que está hablando el texto. El texto no está hablando de las muertes por la violencia natural del pecado o del hombre sin Cristo. El texto está hablando de otro tipo de muertes. ¿Cuáles muertes está hablando acá el texto bíblico? De las muertes a causa del Evangelio. Es decir, a causa de la fe habrá persecución. ¿Cuál es la primer muerte que la Biblia registra a causa de la fe? La de Esteban, diría alguien, primer mártir. No, Génesis capítulo 4 está el primer mártir por la fe. El primer mártir por la fe está en el capítulo 4 de Génesis. ¿Quién propinó esa muerte? Su propio hermano. Ustedes saben lo que significa el dolor para unos padres, que su propio hijo se levante y mate a cuchillo a su propio hijo, es decir, el hermano. ¿Ustedes saben lo que eso significa para una mamá? ¿Para un padre? Que cuando le llegue la noticia, no, es que acaban de matar a tu hijo. ¿Y quién lo mató? Tu otro hijo. Ahora, ¿por qué mató Caín a Abel? Dice la Biblia, porque sus obras eran malas y no soportaba que Dios viera con agrado a Abel y viera con agrado la ofrenda de Abel. ¿Cómo se llama eso? ¿Guerra o persecución? Persecución. ¿Persecución por qué? Por causa de la fe. La Biblia dice más adelante, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra por justicia, porque no fue justa la muerte de Abel, fue un acto de terrible injusticia. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en Apocalipsis en el 5º sello? Versículo 6. Apocalipsis 6:6. Y miré y vi que en medio del trono, en el 5º sello, perdón, estoy confundido. En el 5º sello del capítulo 6 va a decir que cuando se abrió el 5º sello vi las almas de los que estaban debajo del altar que suplicaban justicia. Porque habían sido mártires, habían sido muertos por causa de su fe. Queridos hermanos, Abel no fue muerto por una riña entre hermanos. La muerte de Abel no fue por un desacuerdo entre hermanos. La muerte de Abel no fue porque a Caín le cayó mal su hermano y dijo, me ofende, le tengo envidia y lo voy a matar. La Biblia registra que la muerte de Abel es un claro indicio de persecución. Él es una víctima de la persecución por causa de la fe. Si ustedes no logran entender eso, tienen que leer el texto, porque recuerden que antes de la ofrenda, Caín y Abel se llevaban muy bien. Posiblemente jugaban en el campo juntos, trabajaban juntos, eran los hermanos unidos que se entendían. ¿Qué fue lo que desató la inquina de Caín contra Abel? Una ofrenda que presentan en el templo. Y cuando presentan la ofrenda, dice la Biblia, Dios vio con agrado, es decir, Dios aprobó la ofrenda de Abel, pero desaprobó la ofrenda de Caín. ¿Y qué dijo Caín? Voy a matar a mi hermano. De Génesis 4 en adelante, ¿cuántos mártires ha habido por el Evangelio? ¿Cómo fueron muertos todos los profetas del Antiguo Testamento?
la Biblia no registra que ningún profeta del Antiguo Testamento haya muerto de viejo, es decir, por una muerte natural. ¿Qué dice la Biblia cómo murieron los profetas? Torturados, perseguidos, exiliados, desmembrados, algunos aserrados, decapitados, crucificados, echados a los leones. ¿Y por qué tanta tortura? Por causa del Cordero. Jesús, cuando iba para Jerusalén, dice la Biblia, lloró sobre Jerusalén. Y algunos dicen, no, es que Jesús lloró porque estaba muy preocupado porque lo iban a crucificar. No, Jesucristo vino para eso. Ese era su objetivo. Si ese era su propósito soberano, pues no tiene sentido que estuviera llorando por algo que es su propósito soberano. ¿Por qué lloró Jesús sobre Jerusalén? Dice, oh Jerusalén, que matas a los profetas, que degollas a los que te son enviados. Cuando el texto dice acá, y que se matasen unos a otros, ¿sabe cuál es el término adecuado aquí? Y que se degollasen unos a otros. Y por eso hay una espada para degollar. ¿Y recuerdan qué se hacía con el becerro sacrificial? El becerro no se podía estrangular, no se podía asfixiar, el becerro tenía que ser degollado. Jesucristo fue degollado literalmente por nosotros. Esa es nuestra esperanza. No importa que seamos perseguidos por causa de la fe. Entonces, el primer mártir cristiano no es Esteban. El primer mártir cristiano se llama Abel. Y de ahí en adelante todos los cristianos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento han sido perseguidos. ¿Noé fue perseguido o no? ¿Se burlaban de él? ¿De los profetas los persiguieron? ¿Se burlaron? Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel. ¿Qué nos registra la Biblia? Persecución. Entonces la pregunta es, ¿hay paz? No, no hay paz. Porque hay una enemistad creada entre los hijos del diablo que van a perseguir siempre a los hijos de Dios. La Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente tuya. Y habrá guerra, habrá persecución. La persecución viene de los enemigos del Evangelio contra los creyentes. Muchos dicen, ay, qué lástima que Jesús fue crucificado. Bueno, ese era su propósito. Ese era lo que se había dispuesto. Y mártires a lo largo de la historia ha habido. Ahora que estamos en nuestro país, se está hablando de acuerdos de paz y de algunas víctimas y de algunos mártires. Parte de los acuerdos dice que tiene que haber vindicación a las víctimas. Queridos hermanos, las peores víctimas en cualquier país no son las mujeres, aunque las estadísticas digan eso. Las mayores víctimas en cualquier nación en el mundo no son los niños, ni los ancianos, y mucho menos los movimientos LGTBI. Las peores víctimas en cualquier nación desde Génesis, ¿saben quiénes son? Los creyentes. Lo va a registrar la Biblia. Centenares de creyentes muertos. Lean la historia del pueblo de Israel, lean la historia del siglo XVI, lean la historia de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron qué fue lo que más hubo de muertes? Creyentes. Los mayores índices de muerte en nuestro país, aunque no lo digan las estadísticas, son de cristianos, que a causa de su fe son perseguidos. Y eso va a seguir sucediendo así. En Corea, en Siria, en Gaza, en Palestina, en el África. ¿Quiénes son los que más mueren? Cristianos, en la China, en la India y aún en nuestro país, en muchas regiones. Solo que las estadísticas no se muestran. Pero en nuestro país se cierran iglesias todos los días. En nuestro país se asesinan pastores y cristianos todos los días. ¿Por qué? Por causa de su fe. Ahora, no estoy hablando del gobierno. Estoy hablando de que esta es una disposición de Dios. ¿Cómo mueren los cristianos? Perseguidos. El capítulo 6, cuando lleguemos al sexto sello, dice que había debajo del altar una cantidad de almas diciendo, haznos justicia.
porque hemos sido martirizados por causa de la fe. Y el texto nos va a decir, y llegaremos ahí, lo estudiaremos con detalle, cuando dice, ¿saben qué se les dijo? Tengan estos vestidos blancos como garantía, pero no se ha completado el número de los que han de ser muertos así como ellos. ¡Qué esperanza maravillosa! Que usted llegue y diga, es que están matando y no sé qué hacer. Y que la esperanza es, no se preocupe, usted también lo vamos a matar. Estoy muy angustiado porque miren, nuestra iglesia nos están acabando y persiguiendo. No se preocupe, mañana es su turno. Qué cosa tan extraordinaria. Y nosotros le tenemos miedo a la muerte. Pero la Biblia dice que tendremos que morir. Y lo más probable es que muchos de nosotros tengamos que morir como mártires. Es decir, como testigos por causa de la fe. ¿Recuerdan que Antipas había muerto en la iglesia de Pérgamo? ¿Por qué había muerto Antipas? Más adelante va a decir que en esa época histórica, por la presión del Imperio Romano y por el culto imperial, la sangre subía hasta el freno de los caballos, es decir, 1,5 metros de altura de sangre. Una metáfora muy cruda para mostrarnos que la realidad de la vida del creyente está mediada por sangre, por dolor, por sufrimiento. Eso de que algunos dicen es que yo decreto que no me voy a morir, y decreto de que no me voy a accidentar, y decreto de que voy a vivir por siempre, pues está contrario a la fe del Evangelio, porque la fe del Evangelio significa persecución. Yo les pregunto, ¿ustedes no han sido perseguidos por el Evangelio? ¿No ha habido por lo menos una persona que no se burle de ustedes? ¿Que no les deje de hablar? ¿Que diga yo no quiero nada con usted? Hemos sido perseguidos. De pronto nuestra familia nos dejó de hablar, en algunos casos nos quitan la herencia, en algunos casos nos toca irnos de la casa, en algunos casos somos perseguidos en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad, o por nuestros amigos, simplemente porque nosotros dijimos, ahora me estoy congregando en una iglesia. La Biblia dice, en el mundo seréis afligidos, y habrá persecución, y muchos serán muertos violentamente. Pero ¿qué debemos hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Nosotros aparentemente vivimos en un país donde hay libertad de cultos, pero hay muchos lugares en el mundo donde los creyentes son perseguidos, donde llegan en pleno culto y los torturan, y nadie puede decir nada, donde les dicen, si tú confiesas a Jesucristo te matamos, o si no, retráctate. Estamos celebrando un aniversario más de la Reforma. Lutero fue puesto en esa encrucijada, ¿cierto? Cuando le dicen en 1521, o te retractas de lo que crees, o mueres. Y él dice, al menos que sea convencido por la conciencia de que esto que estoy diciendo es una mentira, yo me retracto, de lo contrario, moriré gustoso. Y así lo hicieron muchos. Toda la historia del Evangelio está llena de sangre, y gracias a Dios por esos mártires. Son los que claman debajo del altar, diciendo, háganos justicia, porque hemos sido muertos injustamente. ¿Quién defiende la causa de los hijos de Dios? Hay derechos internacionales y comisiones y juntas para defender los derechos de muchos. Pero ¿quién defiende la causa de los que son torturados por causa del Evangelio? ¿Quién está abogando por los mártires que todos los días derraman su sangre en el campo de batalla? Ahora, aunque no seamos torturados, somos perseguidos. Muchas de las políticas solapadas de nuestros gobiernos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, son políticas que persiguen la familia, que persiguen la libertad de expresión, que persiguen la oportunidad de expresarnos con libertad y de presentar el Evangelio. Políticas donde están surgiendo, donde se prohíbe predicar al aire libre, donde se prohíbe predicar puerta a puerta, donde se prohíbe decirle a alguien, yo soy cristiano, te invito a la iglesia. ¿No es eso persecución? Claro que sí. El problema de nuestro país no es la guerra, el problema es la persecución.
Somos cristianos perseguidos. Y si ustedes miran en mapas mundiales, Colombia es uno de los países donde hay alto índice de persecución a los cristianos. Estamos casi a la par con Corea y con la China en persecución contra cristianos, pero no nos damos cuenta de eso. Muchos cristianos hoy posiblemente estarán entregando sus vidas por causa de la fe. Muchos cristianos en nuestro país tendrán que esconderse en escondidas en algunos lugares de nuestro país. ¿Por qué? Porque el Señor determinó que a causa del Evangelio hay una espada y se matarán unos a otros. Y Caín matará a Abel porque no soporta que Abel tenga el temor de Dios y tenga la bendición de Dios. La muerte no es simplemente una condición del pecado. La muerte es una provisión de Dios para que nosotros seamos llamados a su presencia. Por eso dice la Biblia, no se aflijan si están muriendo. No le tengan temor a la muerte, porque la muerte es la puerta o la provisión de Dios, ¿para qué? Para estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Si usted está abocado a la muerte por persecución, dele gracias a Dios. ¿Cómo murió Esteban? Dice la Biblia que Esteban se regocijó en el Señor. Y el cuadro fue tan espectacular que se cree firmemente que ese fue uno de los primeros momentos en los cuales Saulo de Tarso, que consentía con la muerte de Esteban, fue tocado profundamente. ¿Se acuerdan que Saulo fue el que recogió la ropa y la tuvo a sus pies mientras apedreaban a Esteban? Pero dice la Biblia que Esteban tenía su rostro resplandeciente y estaba contemplando al Señor y diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Maravilloso, ¿no? Y Saulo fue impactado por eso. Y en pocos días Saulo estaba también predicando al que él perseguía y siendo parte de los que él estaba persiguiendo anteriormente. Queridos hermanos, nosotros sufrimos persecución. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué no soporta el impío? El impío no soporta que nosotros pensemos con justicia y que nosotros no nos confabulemos con las obras de ellos. No lo puede soportar. Por eso nos persiguen. Si a ti te dicen, mire, yo voy a hacer esto, cúbrame la espalda y guárdame el secreto, y tú dices, listo, está bien, no te van a perseguir. Pero si a ti te dicen eso y tú respondes, no, yo soy cristiano, yo no puedo decir mentiras, yo no te puedo encubrir, eres objetivo de ellos. Así de sencillo. Si tú estás en la empresa y en la empresa tu jefe te dice, mire, vamos a evadir estos impuestos, ayúdame a hacer los balances y ayúdame a cubrir esto para ahorrarnos esa platica y te invito a almorzar. Y tú dices, no, yo temo a Dios, inmediatamente tienes tu carta de despido en la empresa. ¿Eso no es persecución? Si el solo hecho de que tú digas, yo temo a Dios y yo no voy a participar, eso es persecución. Por eso necesitamos, queridos hermanos, entender el Evangelio. Porque si entendemos el Evangelio frente a esas oportunidades amenazantes, nosotros vamos a responder, yo temo a Dios. ¿Cómo haría semejante mal contra Dios? Pero si no tememos a Dios ante cualquier oportunidad, vamos a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Este caballo rojo representa el poder absoluto que tiene Dios, que tiene Cristo sobre la muerte y la provisión redentiva que es Cristo para nosotros los creyentes perseguidos. Si te están persiguiendo, no te angusties. Posiblemente te van a matar mañana. Si te están persiguiendo en el colegio, en el barrio, por causa de tu fe, dale gracias a Dios. Y dile, Señor, qué bueno, yo soy hijo tuyo. Porque ese es un indicador de que eres hijo de Dios. Si nadie te persigue y nadie te molesta, lo más probable es que no eres cristiano. Eso es lo más probable.
Si tú hablas y todo el mundo se ríe de lo que tú hablas y nadie te censura y nadie se opone, lo más probable es que no has nacido de nuevo. Pero si cuando tú hablas la gente dice, no, un momento, no me hable eso porque no me gusta. No, eso que tú dices no es así. Ese es un buen indicador de que eres hijo de Dios. Pero ¿saben cuál puede ser la consecuencia? La muerte y la persecución. Pero no teman al que mata el cuerpo, teman al que puede echar el alma al infierno. Es decir, temamos al Señor. Que el Señor nos ayude. Incline su rostro. Amado Señor, gracias. Porque pese a que estas verdades son complejas de entender y nos hablan de una realidad latente que vivimos, que es la sangre, la muerte, la persecución, la violencia. Pese a esa realidad, nos muestra la esperanza. Antes de que el pecado entrara a la humanidad y antes de que la muerte entrara como consecuencia, ya tú habías dispuesto la muerte de tu Hijo Jesucristo. Cristo, el Cordero de Dios, es el sustituto, es el Set, es sustituto por nuestros pecados, que nos da la esperanza de la vida eterna. No importa si somos perseguidos o violentados en esta sociedad, no importa si somos perseguidos por causa de la fe, ya Jesucristo, el Cordero vencedor, derramó su sangre y se ofreció como becerro sacrificial para dar esperanza a su pueblo perseguido. Antes de que Adán y Eva fueran echados del Edén, fueron cubiertos con pieles de cordero, fueron cubiertos con tu justicia, esperanza salvífica, esperanza pactual, esperanza redentiva. Gracias, Señor, porque antes de que Caín se ensañara contra su hermano y lo matara tan violentamente, tan a sangre fría, ya tú habías provisto un sustituto, no solo para la justicia de Abel, sino para la justicia de todos los creyentes. Te damos gracias, porque aunque nos muestra la realidad dolorosa y cruda, esa realidad está bañada de esperanza, bañada de justicia, bañada de gracia, que nos viene a través de Jesucristo, el Cordero vencedor. Gracias, Señor, porque aunque hay sangre y dolor, la sangre que realmente vale la pena es la que tú derramaste en la cruz para cubrir nuestros pecados. Te damos gracias y rogamos por tantos creyentes perseguidos hoy en el mundo, aquí en nuestro propio país. Te damos gracias porque muchos de esos creyentes que estarán dando sus vidas y sembrando el Evangelio con la semilla de la sangre derramada, estarán siendo consolados y confortados por ti, para que ellos no desmayen, sino que pongan su mirada en el Señor. Y si alguno de nosotros, hoy o mañana, tiene que entregar su vida de manera cruel por el Evangelio, ayúdanos a mirarte a ti, a contemplar tu cruz y a tener esperanza. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti y tu palabra es fiel y segura. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.